Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de motores y además en un tipo específico de motores que va a ser el motor eléctrico, pero para comprenderlo todo vamos a fabricar uno. Antes de empezar el vídeo quería darle especiales agradecimientos a mi tío Javier, que entre otras cosas, me ha regalado esta pedazo de sudadera de la Universidad Salvi de Madrid y también me ha prestado un montón de componentes, bueno, más que prestado me ha regalado como esta pedazo de fuente de alimentación que nos va a servir para testear todos los componentes electrónicos. También me ha dejado este multímetro con el que vamos a realizar numerosas pruebas y vamos a comprobar qué características tiene nuestro motor y en general por estar atento a todo el proceso de creación de este proyecto. Así que sin entretenernos mucho más, vamos al lío. Podéis ver que funciona bastante bien. Bueno, todos los días por la mañana, si no es para el trabajo, para ir a la escuela o para cualquier cosa, cogemos un coche. Y el coche se mueve gracias a un motor. Pero hay muchas veces en las que la gente no comprende cómo funciona un motor y qué diferencia hay entre un motor normal de un coche, el de un tren o un motor eléctrico, el de cualquier cosa que utilizamos al día a día que nos sirva para desplazar. Pues bien, realmente no hay mucha diferencia entre todos los tipos de motores, ya que los motores son auténticas máquinas de convertir un tipo de energía en otra. Por ejemplo, los generadores eólicos utilizan la energía que les proporciona el viento en las aspas para hacer girar un electroimán y producir energía eléctrica, que es la que nosotros podemos aprovechar para otras cosas. Por ejemplo, en las centrales hidráulicas de las presas, el agua, que tiene energía cinética porque está a una mayor altitud que el generador, pues mueve unas aspas también y genera electricidad gracias a un electroimán. ¿Y qué es todo esto del electroimán? Bueno, pues un electroimán es una máquina que nos permite convertir energía mecánica en energía eléctrica. ¿Y cómo es esto? Pues si tenemos un imán y un cable y lo movemos rápidamente alrededor del cable, estamos moviendo los átomos del conductor, en este caso por ejemplo cobre, que hay dentro del cable, produciendo así lo que llamamos como corriente eléctrica. En el caso de los motores de los coches, se utiliza la energía proveniente de un combustible, que puede ser gasolina, diésel, en los aviones queroseno, y que mezclado con el oxígeno y gracias a una chispa o un pequeño impulso de energía inicial, podemos crear una explosión que podemos aprovechar para desplazar piezas en un sistema mecánico. Pues bien, la estructura de nuestro motor eléctrico va a ser exactamente igual a la de un coche. Va a estar compuesta de cigüeñal, que es el eje principal que rota y con el cual vamos a aprovechar el movimiento. Está formado por un pistón en el cual hay un imán y gracias a un sistema electromagnético vamos a poder desplazar ese pistón y una biela que conecta el cigüeñal con el pistón. Vale, al principio de este proyecto intenté hacerlo todo de forma manual, todo con alambres, con maderas, con contrachapados, métodos más manuales. Pero una vez que ya vi dónde estaban mis fallos, que era sobre todo las pérdidas de rozamiento y la mala estructura de algunos componentes, decidí hacerlo todo con mi impresora 3D. Ahora mismo estáis viendo en pantalla algunos diseños que he realizado con un programa de diseño 3D que se llama Fusion 360 o Fusion 360 de la compañía Autodesk, como el AutoCAD que utilizan los arquitectos e ingenieros. Y bueno, en estas animaciones podéis comprobar cuál es el funcionamiento de un motor, el sistema cigüeñal, biela y pistón y el bobinado del que vamos a hablar después. Este es el pistón, ¿vale? Dentro lleva un trozo de hierro que me he tenido que ingeniar la vida para imprimir un trozo de hierro dentro de la impresora. Y bueno, este es el sistema total del pistón, la biela y el cigüeñal. La biela lo único que hace es conectar el pistón con el cigüeñal, ¿vale? Entonces la idea es que el eje este esté fijo y lo único que haga el pistón sea subir y bajar. La verdad es que se me está quedando bastante bien al hacerlo con la impresora. La única desventaja es que las uniones no se pueden imprimir todas de una sola pieza. Entonces lo tengo que hacer por partes y luego las pego con superglue. Vale, quiero que primero, antes de nada, veamos el concepto de bobina. Vamos a empezar por lo más básico. Si nosotros cogemos un material conductor, como por ejemplo es el cobre, en forma de cable, y hacemos circular una corriente de un lado a otro, alrededor de ese cable se está generando un campo magnético que de hecho lo podemos notar, por ejemplo, en cualquier cable de un cargador. Si pasamos el cable cerca de un imán, podemos ver que el imán se mueve. Vale, aquí tenemos un imán de nevera, estos típicos que se pegan en la nevera. Y este cable que bueno, que es de un ratón. Y bueno, si vemos, cuando pasamos este cable cerca de un imán, se pega o si está en el otro sentido, se repele. Pues bien, la idea es coger este cable conductor y enrollarlo sobre sí mismo de tal forma que los campos magnéticos se sumen. Que lo que nos permite es utilizar el campo magnético en conjunto, lo que nos interesa para mover el pistón.
Ahora sustituimos el cable, que es su cobertura más grande, por cable de cobre esmaltado, que el esmalte pues son unas décimas de milímetro de material aislante, como son por ejemplo las resinas o el plástico. Una vez que tenemos esos diseños, los exportamos, los convertimos en formato que la impresora entiende y los imprimimos. Y ahora vamos a fabricar nuestra primera bobina para que veáis cuál es el funcionamiento. Vamos a coger el cable de cobre esmaltado, que lo vamos a extraer de un transformador de un cargador. Con ayuda de unos destornilladores les podemos hacer presión y desmontar el transformador. Este cable lo vamos a enrollar sobre una bobina de hilo de costura. Ahora simplemente cogemos la bobina, el trozo de hierro y le conectamos la batería. ¿Veis cómo se ha metido para adentro? Podemos ver que los metales se ven atraídos por el flujo magnético. Ahora nos vamos a ir a lo grande y en vez de coger un cable de cobre esmaltado de un cargador, lo vamos a coger de un transformador de un microondas. Pero de este no, sino que de este, que es un microondas antiguo que está roto. Cuando yo ya he grabado este vídeo, yo ya había desarmado este microondas. Y para desarmar el transformador de un microondas es realmente fácil, lo que pasa que tienes que tener las herramientas adecuadas. Como mínimo vas a necesitar un martillo, que no es cosa muy difícil de adquirir, pero sí vas a necesitar un sargento en el que dar golpes fuertes y sujetar la pieza sin que se te mueva. Hay muchos tutoriales en YouTube de cómo hacerlo y si queréis os dejo por la descripción algunos, que fueron con los que yo me guié más o menos. Y básicamente resumiendo, hay que tener cuidado con un condensador que lleva el microondas, que nos puede electrocutar si no lo tenemos en cuenta. Y bueno, una vez que ya conseguí el cable de cobre del microondas, lo lié en un carrete, el primero que pillé me parece que era de filamento de la propia impresora, y lo utilicé para hacer otra bobina más grande, que ya sí la utilizaba con las piezas de la impresora 3D. Ahora ya solamente nos quedan montar las piezas que hemos hecho con la impresora 3D e incorporar la bobina con el cable de cobre esmaltado del transformador de microondas. Además le vamos a colocar la escobilla, que es lo que nos permite abrir y cerrar el circuito para que el motor no gire en el sentido incorrecto, y lo vamos a anclar todo al contrachapado de la base. Esta parte del vídeo no la enseño porque simplemente es armar el motor y tornillería y cosas que no tienen mucha importancia, pero quiero que veáis claramente cómo funciona el Electroimán, cómo podemos aprovechar esa energía para hacer funcionar un motor. Así que bueno, ahora vais a ver una prueba con la bobina ya incorporada y todo el motor hecho, para que veáis cómo se atrae el pistón hacia la bobina cuando cerramos el circuito. Tengo la escobilla y como veis, si le doy, el motor se mueve. El pistón se ve atraído porque en su interior tiene un trozo de metal. Lo que conseguimos con la leva es que el circuito se abra y se cierre automáticamente, ¿no? Porque cuando nosotros giramos el motor, aquí se estaría abriendo, el pistón se siente atraído, deja de funcionar, el disco de inercia devuelve la energía y se reinicia el ciclo. Si esto fuera un motor de un coche, aquí iría la bujía y el combustible se inyectaría gracias al árbol de leva, que lo que hace es abrir y cerrar unas valvulitas que permiten la entrada del combustible a la cámara de combustión, que sería donde está en contacto con el pistón. ¿Qué ocurre cuando se produce la explosión? Pues que la presión que se ejerce sobre el pistón lo obliga a irse hacia atrás y que todo el cigüeñal gire junto al disco de inercia. Cuando está en este momento en el que el motor no está proporcionando ninguna energía, el volante de inercia es el que se encarga de devolverla toda y reiniciar el ciclo. Aquí otra vez se produciría la chispa y aquí podéis verlo. El árbol de leva se sustituye por esta escobilla, que lo que hace es permitir que se abra el circuito o se cierre, y por tanto activar o desactivar la bobina, que hace que el pistón se mueva. La leva está en desfase de 90 grados con el cigüeñal. Este desfase se puede conseguir de muchas formas. Por un sistema electrónico que se llama efecto magnético de efecto Hall, que lo que hace es un brazo magnético va pasando por encima de muchos detectores Hall, y esos detectores, al identificar un cambio en el flujo magnético,
cierran o abren un circuito eléctrico. Pero la forma manual de conseguir eso es con una simple leva. En los coches eso se consigue con el árbol de levas, que lo que hace es inyectar combustible o cerrarlo en el timing adecuado para que el coche no gire en sentido contrario. Por lo que sería un punto a mejorar de este motor, ya que podríamos incorporar un sistema electrónico. Eso lo podríamos controlar con un sistema de Arduino o de cualquier otra plataforma, para así evitar pérdidas con rozamiento y pérdidas que al fin y al cabo van a hacer que el motor sea menos eficiente. El volante de inercia es una pieza fundamental para completar las etapas del movimiento del pistón y del cigüeñal. Bien, cuando el pistón llega a su punto máximo y está justo al lado de la bobina, es decir, está atraído totalmente por la bobina, y la bobina se apaga, el volante de inercia lo que hace es devolver toda esa energía, con unos pequeños rozamientos lógicamente por los rodamientos o por los cojinetes que le hemos puesto. Bien, este volante es muy importante que tenga la suficiente masa para devolver la misma energía al cuerpo. Si el volante de inercia es demasiado ligero, la energía no se devuelve, y por el otro lado, si es demasiado pesado, la bobina no va a ser capaz de mover tanta masa a la vez y el motor realmente no va a funcionar. Pues bien, a la hora de fabricar el volante de inercia con impresión 3D, me di cuenta que el plástico no era lo suficientemente denso como para proporcionar mucha masa en poco espacio. Por lo que opté por una solución bastante sencilla, pero que me costó bastante tiempo encontrarla. Vale, hay dos tipos de impresoras 3D. Están las impresoras 3D que trabajan por resina, que no es mi caso. Son impresoras que con luz ultravioleta van con unos motores paso a paso solidificando material y extruyendo básicamente. Y luego están las máquinas de extrusión, que son las que la mayoría de la gente tiene, como yo, que va trabajando por capas. Entonces, el diseño del volante de inercia consistía en una programación de la impresora que a cierta altura, en una determinada capa, separaba, introducía monedas, que pensé qué tipo de monedas puedo meter dentro, y tenía de colección unas cuantas pesetas y las introduje como masa adicional. Vale, ahora vamos a ver la resistencia que tiene todo el sistema del motor. Con la escobilla pulsada para cerrar el circuito, vemos que tiene una resistencia de alrededor de 200 ohmios, lo cual es muy poco para una bobina porque estamos hablando de un conductor que no tiene ningún tipo de resistencia, excepto la del propio material. Ahora sí que sí, vamos a ver los resultados de todo lo que hemos hecho durante este vídeo. Con todas las conexiones hechas, todo ya realizado, la escobilla fijada, la construcción terminada. Vamos a ver si realmente tiene este motor. Sí, bastante bien. Por último, vamos a hacer una conclusión final. Los motores de los coches y este tipo de motores eléctricos que se controlan por árbol de levas o por escobillas son muy similares, ya que utilizan simplemente partes mecánicas para controlar el timing de acción de alguna fuerza, como por ejemplo la del combustible o la de la activación y desactivación de esta bobina. En un futuro vídeo hablaremos de los motores trifásicos, que es otra historia totalmente distinta, ya que esos motores utilizan 3 timings distintos que tienen que ir controlados de otra forma totalmente distinta. Y bien, después de toda esta completa explicación de cómo construir un motor, me gustaría comentaros que no es tan difícil fabricarlo. Simplemente necesitáis, sobre todo paciencia, que es una cosa que a mí me falta bastante. De verdad, se puede hacer en cualquier material, se pueden sustituir las piezas que yo he fabricado con impresora 3D, se pueden sustituir por piezas de madera, de contrachapado. Yo simplemente lo he hecho con la impresora 3D porque yo a la hora de cortar las piezas en madera realmente no soy muy bueno y prefiero que ese trabajo lo haga una máquina. Como a la hora de los diseños te puedes equivocar y corregir sin tener que empezar de nuevo, pues me pareció realmente la mejor opción para fabricar las piezas. Quisiera darle las gracias a mi tío Javi de nuevo por prestarme todo el equipo que me ha sido necesario para llevar a cabo este vídeo. Entre ellos esta sudadera que de verdad me encanta, muchas gracias. Todos los componentes electrónicos que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. La fuente de alimentación, por supuesto, que ha sido la herramienta más útil que me ha proporcionado mi tío Javi. Ya que bueno, con ella he podido hacer bastantes mediciones y aproximaciones de cuánta energía necesita el motor para funcionar. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que haya gustado mucho el vídeo, que le deis mucho apoyo, que lo compartáis por favor, que ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Y cualquier duda o comentario que queráis dejar, abajo en la caja de comentarios está abierto y yo voy a contestar a todos. Bueno, muchas gracias por verme y hasta la próxima.